Desde el Imperio Otomano hasta la Guerra de los Balcanes, en 10 minutos. Parte 1 de 3. En estos 3 episodios hablaremos sobre uno de los imperios más grandes de la historia y que llegó a extenderse desde el norte de África, pasando por Grecia, Hungría, Egipto, etc., hasta el Golfo Pérsico. Fue en el año 1453 cuando cae el Imperio Bizantino a manos del Imperio Otomano, entregando su capital Constantinopla, que pasa a ser llamada Estambul, y extendiendo su dominio a 3 continentes, donde convivirían 3 religiones distintas: la musulmana, la judía y la cristiana ortodoxa. En los comienzos del imperio, la sociedad estaba dividida en estamentos, siendo la religión predominante la musulmana y los no musulmanes estaban sujetos a restricciones. Los cristianos y judíos se organizaban en millets, y cada millet estaba gobernado por su clero, quien conocía de los asuntos religiosos y civiles. Y fue esta organización de los millets la que permitió que los cristianos, judíos y musulmanes conviviesen en un cierto orden que permitió la estabilidad del imperio durante 4 siglos. Todo iba bien en el imperio, o relativamente bien, hasta que llegamos al siglo XIX, donde con él llega la política, hecho que empezó a desestabilizar y amenazar el orden del imperio. De este modo, en el año 1821 en Grecia, inspirada por los ideales de la Revolución Francesa, estalla una revuelta que daría paso a una guerra de independencia, ya que los griegos siempre tuvieron sentimiento de identidad independiente, aunque como veremos más tarde, este sentimiento de identidad propia también era compartido por los países balcánicos. De hecho, todos compartían el mismo líder espiritual, el patriarca griego de Constantinopla. El hecho de la revuelta independentista en Grecia es importantísimo, puesto que los enemigos del Imperio Otomano vieron en esta rebeldía una ocasión óptima para hacerlos estallar desde dentro. Así, las grandes potencias europeas reconocen y apoyan el independentismo griego con la excusa de proteger al oprimido pueblo cristiano que está siendo castigado y sometido por el pueblo musulmán. Pero los intereses de ingleses, franceses y rusos eran totalmente distintos a los que intentaban demostrar al resto de países. De esta forma, en el año 1829, las grandes potencias europeas negocian en Londres la independencia de Grecia, y este hecho es el que inicia la caída del Imperio Otomano. Lo que viene a partir de aquí es que los países eslavos de Serbia y Rumanía, al amparo de Rusia, consiguen la autonomía, y aunque seguían formando parte del imperio, ya habían empezado su camino hacia la independencia, que se tornaría en imparable. Es a raíz del fuerte sentimiento secesionista cuando el sultán Abdul-Mejid toma la decisión de equiparar a los pueblos del imperio, divididos hasta ahora por tendencias religiosas e idiomas distintos, en un único grupo igual y ecuánime, independientemente de sus creencias o religión, pero esta igualdad llegaba tarde. Los millets fueron evolucionando en naciones con lenguas y creencias religiosas distintas. De este modo, por ejemplo, en Bosnia, la sociedad se divide en 2 tipos de identidades, teniendo a serbios ortodoxos y bosnios musulmanes, hablando el mismo idioma pero con identidades absolutamente opuestas. La mecha de la fragmentación del imperio ya se había prendido, y lo que vendría a continuación serían revueltas de los distintos países que los conformaban, unidas a la represión por parte de los turcos para sofocarlas. Todo esto en medio de sucesivos cambios de la figura del sultán y la imagen autoritaria de cara a la comunidad internacional que los turcos estaban ofreciendo, mostrándose como auténticos tiranos. Es en el año 1876 cuando Abdülhamid crea una constitución, un parlamento e incluso elecciones, creyendo que este giro liberal calmaría las ansias de independencia de los pueblos del imperio y acallaría los deseos de reforma que las grandes potencias europeas reclamaban. Pero no fue así, ya que en abril de 1877 Rusia le declara la guerra, aludiendo a la necesidad de protección de los pueblos eslavos.
En pocos meses los rusos vencen a los turcos, pero el resto de naciones europeas no iban a permitir que Rusia se quedase con el botín, por lo que en junio de 1878 las grandes potencias europeas se reúnen en el Parlamento de Berlín, con la comparecencia de los otomanos, pero sin voz. Así que solo podían asistir para ver cómo entre Europa y Rusia se repartía lo que quedaba de su vasto imperio, tomando Rusia los territorios del Cáucaso y consiguiendo que se crease un nuevo estado cristiano, Bulgaria, perteneciente aún al Imperio Otomano, pero tutelado por Rusia. De esta forma, Rumanía, Montenegro y Serbia lograron su independencia y Bosnia-Herzegovina fue ocupada por Austria. Este hecho, la pérdida de tan amplio territorio del Imperio Otomano, iba a dar paso a movimientos en masa de personas, por lo que podemos hablar del origen del fenómeno social del refugiado. Tras el varapalo de Berlín, Abdülhamid suspende la constitución creada por él años antes y queda como único gobernante tachado de tirano, pero aún con ilusiones de salvar lo que quedaba del imperio, por lo que inicia una serie de reformas en la cultura, educación, justicia e infraestructuras, y conectando París con Estambul por la línea Orient Express, que permitía el trayecto solo en 3 días, permitiendo así la entrada del mundo moderno a Constantinopla y además las inversiones francesas e inglesas. Los historiadores siempre trataron de explicar que la existencia de 3 tipos de religiones distintas en el Imperio Otomano, es decir, la religión cristiana ortodoxa, la de judíos y musulmanes, no necesariamente implicaba que estas religiones estuviesen compitiendo entre ellas, al igual que tampoco implicaba que tuviesen un amor profundo entre ellas. Se trataba más bien de una cuestión de coexistencia. Esta coexistencia que encontraron de alguna manera les permitió de que el imperio pudiese estar con sus distintos pueblos en armonía o en cierta armonía, aun con sus identidades distintas, pero le permitió perdurar muchos siglos. Por otro lado, es sabido que las grandes potencias europeas en aquellos años, en aquel tiempo, Gran Bretaña, Rusia e Inglaterra, intentaron por todos los medios desestabilizar al imperio. Esto es así puesto que, lógicamente, era un imperio muy extenso y estas potencias codiciaban sus recursos y sus territorios. Al igual que también el imperio tuvo que luchar contra los propios sentimientos de independencia de algunos de sus pueblos. Entonces, los sultanes, durante mucho tiempo y por medio de una serie de reformas, intentaron evitar la ruptura del Imperio Otomano, cosa que fue imposible de conseguir, puesto que de una forma u de otra terminaron dependiendo del capital europeo, ya que las grandes potencias habían hecho muchas inversiones y al final el sultán, por ejemplo, el caso del sultán Abdülhamid, pues terminó prácticamente, se encontró una gran deuda y se encontró que dependía pues del capital europeo. Así llegamos hasta finales del siglo XIX, que es donde las grandes potencias pues inician un proceso de expansión colonial en busca de nuevos recursos. Así Francia empieza a llegar por el norte de África, Inglaterra se queda a las mismas puertas del Imperio Otomano y es en este momento cuando surge una nueva potencia emergente que competía de tú a tú con Inglaterra. Esta potencia era Alemania y de ella hablaremos en los sucesivos episodios que vendrán y del papel que jugó de cara al Imperio Otomano. Hasta aquí la primera parte de los 3 episodios de los que consta el vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!